Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en análisis numérico y vamos a trabajar con iteración de punto fijo. En particular vamos a iniciar con un trabajo en una planilla de cálculo más la interfaz de una vista algebraica como para empezar a comprender qué está detrás de este método. Recordemos algunas cuestiones. Lo que queremos buscar es, dada una función, queremos encontrar una raíz y lo que hacemos es que esa función, la f, la expresamos como una diferencia entre dos funciones, en particular la función identidad o y igual a x, con otra función g de x que queremos encontrar una raíz a esta diferencia. Esto no es nada más que resolver esta ecuación, x igual a g de x. Y nos apoyamos en el teorema de punto fijo. El teorema de punto fijo nos establece que si tenemos una función g, que es esta la g que estamos buscando, que está definido de una b a una b, que sea una función continua y derivable en ese intervalo cerrado a b, y tiene una particularidad, que la derivada en valor absoluto se encuentre acotada y sea menor que 1 para cualquier valor de x que está en el a b. Y si consideramos un valor de alfa que pertenece a ese intervalo cerrado AB, que le vamos a llamar punto fijo, que forma parte de esta asociación. ¿Esta asociación cómo se forma? Cada término de la asociación se define como el valor que tiene de la función g en un término anterior de la asociación, que es convergente, y el límite de esa asociación casualmente es el alfa. Entonces decimos que el alfa es una raíz de la ecuación x igual a g de x. Bueno, comencemos nuestro problema y lo que vamos a hacer es considerar un caso particular. Supongamos que tenemos esta ecuación y lo que queremos buscar es una solución en el intervalo 1, 2. Si esta ecuación nosotros evaluamos en el valor 1, en el valor 1 nos quedaría un valor negativo, no la satisface, en el valor 2 queda un valor positivo, o sea, nuestra función la podríamos ver, nuestra f, si le queremos dar un nombre, no es nada más que la x al cubo más 4x cuadrado menos 19, que cuando la igualamos a 0 se nos convierte en una ecuación. Entonces comencemos. Tendríamos que tratar de expresarla como una diferencia. Una diferencia entre la función identidad entre x menos una función g de x, que es lo mismo hacer x igual a una g de x. Básicamente es despejar. Y acá hay muchas estrategias de cómo podríamos estar despejando, pero no tenemos que olvidar las condiciones que nos pide el teorema de punto fijo. Supongamos un primer despeje, que lo que hacemos es despejar el x al cuadrado de aquí. Al despejar el x al cuadrado de aquí, sumamos ambos miembros 19, nos va a quedar 19, restamos el x al cubo, dividimos por 4, raíz cuadrada, nos quedaría esta función que la vamos a llamar f. ¿Qué es esta iteración con punto fijo? Es encontrar la intersección que tiene esta curva con la recta y igual a x, que nos va a arrojar un valor un poco más grande que 1,8. Ahora tendríamos que ver si esta función satisface las condiciones del teorema. Nos pide que la derivada en valor absoluto sea menor que 1. Recordemos que la derivada no es nada más que en cada uno de esos puntos es ver rectificada la curva, ver asociada una recta tangente en cada uno de los puntos, y la pendiente de esa recta tangente en valor absoluto debería ser menor que 1. Si nosotros estamos pensando, cada uno aquí lo tenemos en una escala 1 a 1, esta es una pendiente de menos 1 en cada uno de los cuadraditos. Bueno, esto lo satisface cada uno de los puntos hasta más o menos el 2, y ya a partir del 2 ya no, esto no lo está cubriendo, no está pasando. Si tenemos dudas sobre eso, lo podemos hacer algebraicamente. Entonces lo que vamos a pedir es el valor absoluto de la derivada de la función f de x, y cuando nosotros estamos viendo efectivamente hasta el valor 2, estamos viendo la derivada en valor absoluto, se mantiene menor que 1, ¿sí? Porque ya a partir de 2, y algo ya comienza a ser mayor que 1. Pero entonces esta función sí nos sirve en el intervalo que nosotros estamos considerando. Bueno, veamos entonces esto en la planilla de cálculo. En la planilla de cálculo entonces tendríamos la función, comenzamos, este es el primer término de la sucesión, y lo que hacemos ahora es calcular cuánto vale la función, para nosotros es la función f, valuada
en este valor. Y este término se convierte en el segundo término de la sucesión. Así que lo que vamos a hacer es colocarlo y marcarlo. Y ya con esto que hemos hecho una planilla de cálculo, entiende el programa que cada uno de los términos de la sucesión es el valor que tiene la función aquí y el valor de la función es evaluarlo en este término de la sucesión. Si lo queremos extender, lo vamos a hacer para 10 iteraciones. Obviamente que nos aparece acá signos de pregunta porque no sabe cuáles son los valores, pero esto se completa cuando extendemos todo el proceso. Y acá entonces empezamos a mirar. Miremos, este término es el valor de la función en un término anterior de la sucesión. Valuamos ahora la función, esta g, en términos del teorema era la g, aunque le hemos dado el nombre de f. En este término de la sucesión es el siguiente. En consecuencia, una aproximación sería el 1,82. Tratemos de entender qué está ocurriendo aquí, como para comprender por qué ha tomado todos estos valores. Miren, estamos empezando con el valor 1. Al empezar con el valor 1, lo que hacemos es, vamos acá, nos vamos al valor 1 y evaluamos en la función. Al evaluar en la función, dio un valor que era del 2,12. Ese valor lo llevamos, se convierte en el siguiente valor de x en nuestra iteración, es irnos hasta aquí. Entonces volvemos con ese valor que es el 2,12, lo que hacemos es evaluarlo en la función. Nos venimos para aquí y esto nos está dando el valor 1,53. Teniendo el valor 1,53 de la función, es el nuevo valor de x en la siguiente iteración, que lo volvemos a colocar en la función y esto nos da el valor 1,9. ¿Sí? Estamos acá, si nosotros miramos, estamos acá en la dirección del 1,9. Que si nos vamos hasta ahí igual a x, este vuelve a ser, si lo miramos acá, es el 1,9, porque estamos acá en esta dirección, vuelve a ser el siguiente valor en la otra iteración. Lo sustituimos en la función, nos vamos y si vemos esto converge a este valor. Bueno, entonces esa es una de las opciones, pero tenemos varias opciones como para pensar qué está ocurriendo. Vamos a quitar esta función y vemos otro caso de cómo podríamos trabajar con esta expresión. Por ejemplo, acá podríamos sacar factor común x entre los dos primeros términos y hacemos un despeje, tendríamos la función g de x. Entonces, si tenemos nuestra función g de x, que es esta, ahora tendríamos que analizar, ¿cumple con las condiciones establecidas para el teorema? ¿Cuáles eran estas condiciones establecidas para el teorema? Que en el intervalo 1, 2, la derivada en valor absoluto estuviese acotada y fuese menor que 1. Si lo miramos acá, pensando, recordemos que estamos pensando, ¿no? Entonces, menos 1 va a ser una derivada, no es nada más que la diagonal de cada uno de estos cuadritos que estamos viendo en la cuadrícula de fondo. Y sí, la está cumpliendo. Las pendientes de todas estas rectas tangentes a lo largo de todo este intervalo son menores que 1. Si estamos en duda, hacemos una versión gráfica y entonces pedimos el valor absoluto de la derivada, que en este caso es la función, se llama g', y entonces estamos viendo que notablemente es mucho menor que 1, no solo para el intervalo 1, 2, sino un poco más de allí. Entonces, esta función sí nos va a servir también para encontrar un valor de ella. Bueno, entonces tenemos aquí la función g de x. Al tener la función g de x, el proceso es el mismo. Lo que vamos a hacer aquí es evaluar nuestra función, que es la g, valuada en esta casilla, y lo que hacemos es el término siguiente de la sucesión no es nada más que el valor que tenía la función con el término anterior de la sucesión. Si nosotros extendemos esto y lo hacemos aquí, el proceso lo completó y entonces empezamos a tener otra vez de nuevo un proceso que si lo queremos analizar, otra vez estamos desde el 1, nos vamos a la función, de la función lo que hacemos se nos convierte en un valor de x, buscamos esto en la función, llegamos acá y vemos que esto converge mucho más rápido. ¿Es cierto? Sí, lo estamos viendo que efectivamente converge mucho más rápido, está tomando un valor que es un poco más grande y un poco más chico, pero estamos llegando al 1.808, que es la iteración en el punto número 10. Entonces esta sería otra posibilidad.
Vemos otras instancias de qué ocurrirían con estas diferentes funciones. Vamos a considerar otra forma de expresar este x igual a g de x, aunque aquí por cuestión de letras y denominaciones del programa le estamos colocando otro nombre, ¿no? Entonces esta es nuestra función y ahora queremos analizar si satisface las condiciones del teorema. ¿Cuáles eran las condiciones del teorema? Las condiciones del teorema me estaban diciendo que lo que quería buscar era que la derivada en valor absoluto de la función p, en este caso, en el intervalo 1, 2, tenía que ser menor que 1. Si nosotros lo miramos gráficamente, pensamos que acá tenemos como escala que esto es el menos 1, entonces esto no está ocurriendo. Las pendientes de todas las rectas tangentes asociadas a esta curva están siendo mayores a 1. Recién aquí podría estar mejorándose. Si queremos, lo vemos en la vista gráfica, entonces esto es la derivada de la función p', y cuando lo estamos viendo efectivamente, miremos acá tenemos el 1, la función se mantiene por encima, recién para valores mayores que 2,1 la función se mantiene por debajo del 1. ¿Eso qué va a significar? Y va a significar que no nos va a servir para encontrar los cálculos, el valor de este alfa o el valor del punto fijo en nuestro caso. De todos modos lo podemos probar. ¿Y cómo lo probamos? Bueno, vemos aquí, vamos a poner nuestra función, es la función p de x, y entonces evaluamos, el proceso es igual, entonces en nuestro caso se llama p, la función de este valor de la sucesión. El siguiente término de la sucesión es el valor que tiene anterior de la función, y lo que hacemos es replicamos esto y miramos qué está ocurriendo y si no converge. Claro, porque lo que estamos haciendo es nos vamos al 1, nos queda un valor muy grande, que en este caso es el 3,8, de ahí nos vamos a la recta igual a x, descendemos, entonces empezamos a buscar, nos da el 0,64, luego nos va a 6,38, del 6,38 al 0,28 y es una sucesión que diverge, no nos sirve en este caso. Vamos con el último ejemplo para aquí. Vamos a cambiar nuestra función y entonces en lugar de considerar esta, vamos a considerar esta otra función que de nuevo tiene un punto fijo en la raíz que nosotros estamos buscando, ¿no? Esta función para el programa, para GeoGebra, tiene la denominación Q. ¿Qué va a ocurrir? Analicemos de nuevo. ¿Cumple las condiciones del teorema? No va a cumplir las condiciones del teorema. Estamos viendo que en el intervalo 1, 2, las pendientes de estas rectas tangentes en valor absoluto son superiores a 1. Podríamos hacer de nuevo la prueba, entonces probamos el valor absoluto de la función Q' de x y estamos viendo que aquí tenemos el 1, está todo por encima del 1. Es una función que no converge, entonces no nos va a servir para los cálculos que estamos realizando. Así que probamos de todos modos para sacarnos de la duda. Entonces esta es la función, la q de x, y entonces hacemos los cálculos. Esto va a ser q de del valor de la sucesión, del primer término de la sucesión. El segundo término de la sucesión va a ser el valor que tiene la función para el primer término, y esto lo extendemos, y entonces estamos viendo que efectivamente la sucesión no converge, no nos sirvió. Bueno, hasta aquí es el análisis de iteración de punto fijo cuando lo estamos viendo con una planilla de cálculo y su vista gráfica. El mismo problema lo vamos a trabajar ahora con Maple, ya no viéndolo como una planilla de cálculo o su interfaz gráfica, sino fundamentalmente más desde un punto de vista de la programación. Teníamos entonces nuestra función f, que era esta, era x al cubo más 4x al cuadrado menos 19, y definíamos a esta función como una diferencia entre una función identidad y una función g de x, que de tal forma que le buscábamos una raíz, no era nada más que encontrar la solución entonces a una ecuación que era x igual a g de x, que si en esta ecuación entonces recordemos que si despejamos por ejemplo x al cuadrado de aquí, cuando la igualamos a 0, tendríamos la siguiente función que le vamos a llamar que es nuestra función g.
Esta función g va a ser la raíz cuadrada de 19 menos, pensemos que estamos despejando de aquí, ¿verdad? Entonces lo estamos pensando igualado a cero, entonces es 19 menos el x al cubo. Y a todo esto lo tenemos que estar dividiendo por 4 para luego aplicar una raíz cuadrada. Ya tenemos nuestra función g. Pensemos que si lo queremos hacer en términos de programación, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Bueno, necesitamos definir un valor de la sucesión inicial. Nuestro valor inicial de la sucesión a sub 1 le vamos a llamar, lo vamos a definir con el 1. Sabíamos que esta función cumple las condiciones del teorema. ¿Cuáles eran estas condiciones? Que la derivada en valor absoluto se encontraba acotada y era menor que 1 en el intervalo que estamos buscando la raíz, que era entre el 1 y el 2. Tenemos el primer término de la sucesión. Y entonces ahora lo que nos queda solamente es empezar a hacer nuestro programa. E iniciábamos. Supongamos que lo vamos a hacer para que se realice en 10 iteraciones y después hacemos alguna variante del mismo. Si hacemos para 10 iteraciones, tendríamos que pensar, bueno, esto es para una variable i que va desde un 1 hasta 10 y qué es lo que va a tener que hacer. ¿Qué hacíamos? Lo que hacíamos era al término siguiente de la sucesión, que en nuestro caso será un término i más 1, le teníamos que asignar el valor que tiene en nuestra función g valuado en el término anterior de la sucesión. O sea, en nuestro caso era el a sub i. Para evitarnos que nos quede con términos de raíces cuadradas y una estructura, como estamos buscando aproximaciones, le vamos a colocar que haga una aproximación maple, así que le colocamos nuestro evalf y esto estaríamos asignando cada uno de los términos y tendríamos que finalizar este ciclo for. Entonces, que como estamos diciendo que debe hacer algo, es nuestro do, vamos a colocar el en do, o si no, odd, podría ser cualquiera de ellos, punto y coma, y cuando extendemos está una aproximación a las 10 iteraciones del programa, ¿sí? Entonces, esta sería una variante. ¿Cuál sería otra variante posible para nosotros? Otra variante posible sería que supongamos que quiero calcular el valor que tiene la función f, porque estamos buscando una raíz de la función f que en valor absoluto se mantenga menor que un milésimo, por ejemplo. Bien, entonces eso tendríamos que estar iniciando para un i desde que va igual a 1, pero acá no es hasta, sino que vamos a usar la expresión while mientras, y lo que vamos a querer hacer es que calcule el valor de la función f valuada en cada uno de los a sub i. Necesitamos definir el primero, pero ya tenemos definido el primero, así que esto será el valor de la función f valuado en el a sub i. Y esto debería ser, lo vamos a pensar en valor absoluto. Así que si le ponemos valor absoluto, y esto, ¿cuándo lo va a hacer? Esto lo va a hacer mientras esta expresión resulte ser mayor a un milésimo, por ejemplo. Y entonces esa va a ser la condición. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que hacer lo mismo que habíamos hecho antes, así que lo podemos copiar y pegamos. Y ya tenemos nuestra estructura. Y aquí tenemos una aproximación. Si quisiéramos saber cuántas iteraciones hizo, bien, lo que podemos hacer acá es que imprima el número de iteración, así que colocaremos que imprima el valor de i, colocamos un punto y coma, y entonces nos está diciendo que en la iteración 25 encontró el valor que nosotros estábamos buscando, que satisface esta condición, ¿no? Que el valor de la función, la f, que era nuestra función original, valuada en el término, en el as 25 de esta sucesión, está cumpliendo con ser menor que un milésimo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias.